3 ministros y un secretario de Estado dejan el gabinete del presidente Lasso. Esta tarde se anunciarán sus reemplazos. Correísmo y Pachacutic van contra los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Gobierno, Francisco Jiménez. Preparan juicio político por los hechos del reciente paro nacional. Más de $100.000 se llevaron delincuentes tras asaltar los custodios de un blindado en un centro comercial del norte de Quito. El uso de mascarillas en espacios cerrados es obligatorio en Guayaquil debido al incremento de casos de COVID. Autoridades piden a la ciudadanía vacunarse. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Esta tarde, el mandatario Guillermo Lasso posesionará a los nuevos ministros del gabinete presidencial. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. Hasta el momento se han confirmado 4 cambios en distintas carteras de Estado. Paul Romero nos tiene un informe desde la presidencia en el centro de Quito. Superada la convulsión social por los 18 días de paralización en contra del gobierno, el presidente Guillermo Lasso prepara varios cambios en su gabinete ministerial. Esta mañana la Secretaría de Comunicación confirmó que el presidente aceptó la renuncia de 4 funcionarios. Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Jimena Garzón, ministra de Salud Pública. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Alejandro Rivadeneira, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cueva estuvo al frente del manejo de las finanzas públicas desde el inicio del gobierno. Durante su gestión renegoció y concretó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales para conseguir créditos superiores a los $4.500 millones. Jimena Garzón fue la responsable del plan de vacunación contra el COVID-19 que le costó al país $1.000 millones. Logró cumplir la meta de 9 millones de personas vacunadas en 100 días de gobierno. Sin embargo, varios gremios le responsabilizan de la crisis en el sistema de salud por la falta de medicina, profesionales e infraestructura. Marcelo Cabrera renunció a la Asamblea para sumarse al equipo del presidente. Durante más de un año de gestión, no logró concretar la inversión privada que ofreció en este sector para mejorar la red vial y otras obras de infraestructura pública. Además se va el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, institución que el presidente Guillermo Lasso dijo que la desaparecería, pero hasta el momento no se ha concretado. El gobierno no ha oficializado los nombres de los nuevos ministros. Los nuevos funcionarios que se suman al equipo del presidente serán posesionados esta tarde aquí en el Palacio de Carondelet a las 17 horas. Al evento asistirán varias autoridades de Estado. Agradecemos a Paul Romero por ese informe. Y no habrá revocatoria del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso. El Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para recolección de firmas por no cumplir con los requisitos legales. Jacqueline Rodas nos explica. En sesión virtual, el Consejo Nacional Electoral decidió no entregar los formularios de recolección de firmas solicitados por una organización denominada Coordinadora Nacional por la Revocatoria de Mandato de Políticos Demagogos, representada por Kerly Carvajal, quienes buscaban la salida del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del vicepresidente Alfredo Borrero. Los consejeros explicaron por qué no procede el pedido. La requiriente se limita a exponer argumentos de los presuntos incumplimientos del señor presidente de la República del Ecuador, sin acompañar la documentación de respaldo necesario que demuestre la falta de ejecución del plan de trabajo. El plan de trabajo presentado por el presidente y vicepresidente de la República se viene ejecutando por mandato legal. El solo enunciamiento de los hechos no constituye un sustento válido que permita arribar a una certeza respecto a la aseveración y comentarios realizados en la petición. La resolución se tomó con el voto de 4 consejeros y la abstención de Estela Acero. Se puede evidenciar que la solicitud de entrega de formularios no cumple con los requisitos legales ni adjunta pruebas que justifiquen las aseveraciones relatadas en la misma. La abogada del colectivo informa que impugnarán la decisión. Teníamos dentro de los escenarios más probables justamente que nos rechacen porque el CNE está tomado por los partidos políticos. Vamos a apelar considerando que las veces que se ha conseguido revocatoria del mandato ha sido en el Tribunal Contencioso Electoral. Además, el CNE rechazó un pedido similar presentado por Ángel Tipantuña, dirigente indígena identificado con el correísmo, quien también pretendía la revocatoria de mandato del presidente y el vicepresidente de la República.
Y en la Asamblea se anuncian nuevos juicios políticos como respuesta a lo sucedido en el paro nacional que duró 18 días. Nuevamente, UNES y Pachacutic se unen en esa intención. Francisco Garcés nos cuenta a qué ministro se intentará interpelar. UNES y Pachacutic se unirán para impulsar nuevos juicios políticos por la actuación policial y militar durante los 18 días del paro nacional. El juicio político en contra del ministro del Interior va a ir porque va a ir. El juicio político en contra del ministro de Defensa lo estamos también analizando y en contra del secretario de Inteligencia del gobierno lo estamos analizando. Pero no serán solo los asambleístas disidentes de Pachacutic los que impulsarán esos procesos. Los documentos para el juicio político al señor ministro de Defensa están listos. Espero conseguir las firmas necesarias entre hoy y mañana. No se puede quedar en el olvido esas palabras que aquí fácilmente vienen y dicen que detrás de la movilización están las organizaciones delincuenciales y el narcotráfico. Eso tiene que demostrarse. UNES va por la misma vía. Para sus asambleístas, durante el paro se habrían cometido actos violatorios a los derechos humanos a través de la represión policial y la actuación de las Fuerzas Armadas. La Asamblea no puede ser ajena a lo que está pasando, a lo que pasó. Y por lo tanto, a mí me parece que hay que llevar adelante procesos de fiscalización con respecto a esos informes preliminares. A eso se suma la intención de ese bloque de pedir a la Defensoría del Pueblo que conforme una comisión de la verdad para investigar esas posibles violaciones a los derechos humanos. Hay niños que han sido torturados, hay niños que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, que haya una reparación integral a las víctimas y también, sobre todo, que los ecuatorianos tengamos una reconciliación. Bloques como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano se mantienen a la expectativa y aunque no impulsarán los juicios, decidirán su posición cuando estos sean presentados. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, afirma que acudirá a instancias internacionales para denunciar su detención durante las movilizaciones de días pasados en el país. Dice que su arresto fue arbitrario, ilegal e ilegítimo y asegura que las autoridades vulneraron todo el debido proceso y las garantías constitucionales. Issa fue detenido en Pasto Calle, Cotopaxi, la madrugada del 14 de junio. El proceso legal en su contra por paralización de un servicio público continúa. Sin embargo, ayer se suspendió la audiencia de juicio por un pedido de extensión de tiempo de su defensa. Y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana oficializó la convocatoria para la primera mesa técnica del gobierno y los líderes indígenas. El jueves a las 9 de la mañana en la sede del organismo se llevará a cabo esta cita en la que se pretende fijar una hoja de ruta y también la metodología de trabajo para lo que serán los próximos 90 días en los que se dará seguimiento a los acuerdos alcanzados. Este es uno de los puntos del Acta por la Paz que firmaron representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas después de 18 días de paro nacional. Uno de los temas que se abordará en las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas sociales será la focalización del subsidio a los combustibles. Según un exministro de Economía, es en el diésel donde el Ejecutivo tiene la mayor posibilidad de desarrollar un ejercicio de focalización. De focalizar el subsidio a los combustibles se habló durante los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales que se movilizaron durante 18 días. Pero, ¿por dónde se empieza? El exministro Fausto Ortiz tiene una lectura. Se debe focalizar. Hace tiempo debió haber hecho esto acá el gobierno, debieron haberlo hecho, pero quizás es en el diésel en donde soporta la focalización, porque el diésel es el combustible para el transporte público urbano, intercantonal, ese es el que necesita subsidio, porque ahí está el segmento poblacional que no puede soportar un incremento en el transporte. Pero que la decisión que se tome no solo debe observar lo técnico, sino también lo político, porque de eso es que se trata el hecho de gobernar. La política social tiene que ser activada inmediatamente sin que esto implique además el descuido del tema macroeconómico, es decir, hay que ir jugando con los dos lados y para eso va a necesitar un ministro que tenga esa capacidad de jugar la parte técnica, digamos, y también la parte social que va a ser definitiva en estos años. Y esas consideraciones políticas deben tener quizás más peso que las técnicas, porque en el mediano plazo se verá que el incremento del costo de la vida no fue por el precio de los combustibles, como lo planteó la CONAIE, pero se dirá que fue culpa del gobierno. Los precios están altos porque hay problemas mundiales
en transporte, en materia prima, en fertilizantes, en otros elementos. No va a pasar nada cuando el precio de la gasolina afuera baje, y no va a pasar mayormente acá porque hemos tenido un precio subsidiado. 90 días tendrá el régimen desde que se instalen las mesas de diálogo para presentar su propuesta y en la focalización quizás encontrar recursos que le permitan atender directamente las necesidades de los sectores más desprotegidos. Y la emergencia decretada en el sector de la salud la liderará el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Pero, ¿cuáles son las prioridades que deberá tener? Carla Delgado consultó con varios organismos. Nos cuenta algunas de esas respuestas. Este martes se cumplen 8 días del decreto de la emergencia en el sector de la salud, que busca, entre otras cosas, abastecer de medicina a los hospitales públicos del país. El vicepresidente Alfredo Borrero es quien preside las reuniones intersectoriales, en el que participan al menos 8 entidades gubernamentales, entre estas el Ministerio de Finanzas, el IES, ISPOL, así como la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Su titular asegura que durante la primera mesa ya se habrían definido algunos puntos. Y estas acciones dentro de la emergencia de salud lo que nos van a permitir es apresurar, por ejemplo, la compra de insumos. Pero no hay más información, porque aún se espera la designación del nuevo ministro de Salud. Desde la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública creen que para que este decreto cumpla con su propósito, se deben hacer cambios estructurales. Si es que usted no separa el tema de medicinas de lo que son medicamentos para enfermedades catastróficas y los pone en una sola contexto todo, pues va a desfinanciar. Hay que tener una política específica para enfermedades catastróficas. También representantes de la Alianza Nacional por la Salud consideran que para que la medida no fracase como la declaratoria de emergencia que la hizo la exministra de Salud Jimena Garzón, se debe pensar en establecer modificaciones de fondo. El CERCOP es un problema que todo el mundo conoce desde hace meses atrás. Sería increíble que el CERCOP no haya aprendido de la lección, no hayan modificado leyes, reglamentos, la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Tras más de un año en el poder, aún no se ha logrado subsanar las demandas urgentes del sistema público de salud. Vamos a la pausa y al regresar, Guayaquil retoma el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados por el incremento diario de casos de COVID-19. Y también un muerto y una persona desaparecida deja un fuerte aluvión en Chimborazo. Tendremos un informe desde el sitio. Más noticias a esta hora. En Guayaquil, los ciudadanos nuevamente tienen que usar mascarillas obligatoriamente y en espacios cerrados. Esta medida surge por el incremento sostenible de contagios. Son al menos 132 casos de COVID-19 a diario que se están reportando. Diego Cuenca nos describe la situación epidemiológica del puerto principal ahora. En Guayaquil nuevamente el uso de mascarilla es obligatorio en espacios cerrados debido al incremento de contagios de COVID-19. Los casos empezaron a subir desde mayo y la curva sigue aumentando sosteniblemente. Solo en la semana del 20 al 26 de junio hubo 810 infectados y del 27 de junio al 4 de julio se registraron 921. Ese informe lo anunció la Dirección de Salud Municipal la mañana de ese martes. Y ahora tenemos un nuevo sublinaje que está circulando entre nosotros, sublinaje de la variante Omicron, que es la BA5 ya confirmada, posiblemente la BA4 también. Y son tan transmisibles o más transmisibles. Aquí la pandemia no ha terminado todavía, no podemos bajar la guardia. Al Hospital Bicentenario, en el centro sur de la urbe, acuden pacientes con síntomas sospechosos de coronavirus. ¿Qué tiene? ¿Qué síntomas tiene? La garganta, que tengo como unas bolas aquí, y gripe, como tos tengo, y frío y fiebre que me da así. Cada día reportan al menos 132 personas que dan positivo para la enfermedad. Nosotros estamos conscientes de que puede haber un subregistro importante, porque hay mucha gente que no se hace pruebas, piensa que es una simple gripe y pasa la enfermedad en casa. Esa vez el ataque del virus es leve porque en todo el puerto principal se registra solo 2 pacientes hospitalizados que están estables. No hay personas en UCI y desde finales del mes de abril
No se reportan fallecidos por COVID-19. Sin embargo, hay asistencia irregular en los vacunatorios. ¿Pero está viniendo la gente o no? Por supuesto. A ver, hay días que tenemos una afluencia alta y hay días que tenemos una afluencia normal, por decirlo de alguna manera. Las autoridades insisten en no bajar la guardia y no dejar de usar el cubreboca. El Ministerio de Agricultura inició procesos administrativos contra una docena de empresas exportadoras de banano investigadas por el supuesto incumplimiento del pago del precio oficial de la caja a los productores. Al final del proceso, estas compañías podrían perder la autorización para exportar, como nos informa William Young. Las auditorías realizan a más de 200 empresas a escala nacional tras denuncias de productores que acusan a las exportadoras de no pagar el precio oficial de la caja de banano, establecido en $6.25. En el Ministerio de Agricultura confirmaron que la investigación inició en 56 compañías y en 12 de ellas iniciaron expedientes administrativos porque hallaron inconsistencias, supuestamente por no pagar el valor mínimo de sustentación y por entregar datos falsos de sus embarques. Aunque las exportadoras señaladas deberán presentar sus pruebas de defensa luego de ser notificadas, lo encontrado llamó la atención de las autoridades. Todo es grave. Todo incumplimiento de la ley es grave. Cuando usted declara A y en vez de A encuentra B, hay una inconsistencia. Si declara A, tiene que haber A. El ministro Bernardo Manzano indicó que al final de las auditorías habrá sanciones. Primero, sanciones económicas. Después, sanciones de 15 días de no exportación, después de 30 días, después de 60 días, hasta el cierre y el impedimento de exportar banano. Sin embargo, para los empresarios hay un tema fundamental que el gobierno se olvida, según Richard Salazar de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, que no solo se trata de fijar un precio y resuelto el problema. Que la ley del banano no se ajusta a la realidad del negocio. Esta ley tiene 26 años, ajustada a una realidad de hace 26 años, cuando los dos principales mercados eran Europa y Estados Unidos, que representaban el 95%. Hoy esos mercados representan solamente el 38%. El ministro Manzano adelantó que en los próximos días se concretará una cita para el Consejo Consultivo del Banano, donde deberán contar con productores y exportadores. Mientras que en Carchi las fuertes lluvias dejan a una comunidad del Cantón Bolívar totalmente incomunicada. Los habitantes tienen que hacer deportes extremos prácticamente como el canopy para poder cruzar y así salir de esa zona. Mientras que la carretera que conecta esta provincia con Sucumbíos también se vio afectada. Paola Andrade nos trae esa noticia. Un tramo de la vía que conduce a la comunidad de Monte Olivo en Bolívar, provincia de Carchi, quedó totalmente destruido. Esto debido al desbordamiento del río El Carmen, que arrasó también un puente peatonal. Se nos llevó el puentecito, lo único que teníamos para pasar. Ahorita realmente estamos incomunicados. A los habitantes les preocupa que con este panorama sea imposible sacar sus productos para comercializarlos. Y lo preocupante es de que toda la ciudadanía se encuentra con los productos agrícolas quedados allá en la cabecera parroquial. Aún no se ha establecido el tiempo que tomará rehabilitar el paso. Ya una solución definitiva va a tomar su tiempo. De momento los comuneros han tenido que ingeniárselas y utilizar una polea para canopy para así salir y entrar del sitio. Por ahí me voy a pasar. Primordial lo más pronto, un paso peatonal para la gente, ¿no? También hubo afectaciones en la vía que conecta Carchi con Sucumbíos. Un deslizamiento de tierra en el sector de La Fama atrapó a un bus y a un camión. De momento el transporte interprovincial toma otra ruta. Hasta el Coca y de ahí regresar. Aproximadamente unas 6 y 7 horas más de viaje. Los trabajos en la vía que conduce desde Carchi a Sucumbíos continúan. Y en la provincia de Chimborazo, un gran aluvión dejó un muerto y un desaparecido. Esto ocurrió en el sector de Tabialpamba. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña se trasladó a esa zona y nos tiene más información. Ángel, adelante.
Gracias. En estudios, las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han generado grandes afectaciones en poblaciones rurales de la parroquia Cebadas del cantón Guamote en la provincia de Chimborazo. Un joven de 17 años falleció al ser alcanzado por un aluvión la tarde de este lunes en el sector de Tambil, Pamba, mientras retornaba de las labores de campo. El lodo que descendió por las quebradas también afectó las tuberías de los sistemas de agua potable y riego por aspersión. Cerca de 200 familias están sin estos servicios. Un segundo deslizamiento afectó 2 viviendas en la parroquia Cebadas que quedaron completamente destruidas. Sus enseres fueron arrastrados por el material pétreo que descendió desde la montaña. Las lluvias registradas en las últimas horas también han afectado la vía que conduce de Riobamba a Macas. Varios deslizamientos se han registrado en diferentes tramos. El Sistema Integrado de Seguridad ECO 911 también ha confirmado sobre esta afectación que existe en esta vía. Retornamos con más a estudios. Más adelante en Televistazo, más de $150,000 se llevaron 4 delincuentes de las manos de los custodios de un vehículo blindado. Le diremos dónde ocurrió. Además, 5 municipios liderados por la oposición fueron tomados a la fuerza por militantes del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Ocurre 4 meses antes de las elecciones seccionales. Un vehículo de traslado de dinero fue asaltado en el interior de un centro comercial del norte de Quito. Según datos de la policía, 4 delincuentes cometieron el atraco y se llevaron más de $100,000. Andrea Marín estuvo en el lugar y nos cuenta los detalles. El hecho ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana de este martes, cuando los custodios de un servicio de traslado de valores ingresaron a un centro comercial del norte de Quito para dejar el dinero en los cajeros automáticos y fueron sorprendidos por los delincuentes. Los custodios se bajan, suben las redes eléctricas, en la mitad de las redes eléctricas son interceptados por actividades antisociales, forcejean, se da una balacera, lamentablemente un custodio resulta herido. Otro habría sido herido en un costado. Luego de disparar contra los custodios, sustrajeron el dinero y huyeron. Aproximadamente indican $150,000. Son 4 personas que están al interior. En el exterior son esperados por 4 personas más. En unas maletas se dan a la fuga. Según la policía, los delincuentes planificaron el asalto, pues esperaron en el interior del centro comercial la llegada del vehículo blindado. Se hacen pasar por clientes del gimnasio. Ya fue estudiado para realizar este asalto y robo. Los custodios heridos fueron trasladados a casas de salud con heridas que no revisten gravedad. Clientes accedieron al centro comercial después de los hechos. Yo llegué aproximadamente 10 minutos después y lo que había es que nos hicieron ingresar por el área de los parqueaderos en este caso. Existían personas heridas en el suelo, existían indicios balísticos en este caso. Señala que las seguridades deben mejorar en las actividades de custodia de dinero. No se debe seguir la misma rutina, ni como individuos ni como empresas de seguridad. La policía realiza las investigaciones para lograr la detención de los autores del atraco. Y en otro caso, una mujer fue asesinada a tiros cerca del mercado del Cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena. Según la policía, 2 sujetos a bordo de una moto interceptaron a la víctima y la acribillaron. La fallecida es una extranjera de 28 años, no tiene antecedentes penales y en este ataque también una persona quedó herida. Y los crímenes continúan imparables en Guayaquil. Sujetos a bordo de una moto acribillaron a un hombre cerca a un plantel educativo en el noroeste de la ciudad. La víctima corrió por 3 cuadras, pero igual fue alcanzada por los sicarios. Tenemos un reporte. 15 disparos más o menos, como unos 15 se sonaron. Fueron como pop, 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 como ráfagas. El sonido de las balas alertó a los habitantes de la cooperativa Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Allí, cerca a un plantel educativo, un joven de 20 años fue acribillado. Los moradores salieron de sus casas y lo trasladaron hasta un hospital. Ya en el lugar, unidades investigativas acordonaron el sector y trataron el sitio del lugar de los hechos, encontrando varios indicios que aportarán en legal y debida forma para poder esclarecer el hecho. Según las primeras investigaciones, la víctima caminaba por el sector rumbo a su casa cuando 2 sujetos a bordo de una moto lo interceptaron para matarlo.
El hombre intentó huir y corrió unas 3 cuadras, donde fue alcanzado. Los criminales le dispararon 14 veces. Los restos de bala quedaron regados sobre la calle de Tra. Entre las hipótesis, las autoridades indagan si el fallecido formaba parte de una organización criminal y si el hecho se debe a una disputa de territorio. Pero no fue el único caso registrado anoche en el puerto principal. En la cooperativa Proletarios con Tierra del Guasmo Sur, un hombre de 32 años fue baleado cuando andaba en bicicleta. Sus familiares lo trasladaron a un hospital, donde se confirmó su deceso. Más noticias a esta hora. Las comisarías de policía de Quito han ejecutado operativos en los centros de distribución de gas para poder controlar que no se esté escondiendo el producto ni que se esté especulando con el precio, luego de que el paro nacional ha generado escasez de este insumo. Fabiola Santana nos trae ahora los detalles. Las filas siguen en los exteriores de este centro de distribución de gas en el sector El Inca norte de Quito. La comisaría de policía en un operativo controló que ningún cilindro se esconda para evitar la especulación. El único disponible fue vendido entre el público que dice ya no soporta la escasez. Está bien que anden así a ver si es que no están escondiendo. Tengo 5 niños en casa que todavía no les doy el desayuno. En este otro punto llegó una plataforma con 600 cilindros. El 20% fue vendido a los ciudadanos. Logró realmente satisfacer a todos. Esperamos que ya el desabastecimiento vaya disminuyendo. Lo restante a los camiones distribuidores que dicen no son ellos los que especulan con el precio. Ha habido gente que está haciendo un negociado aquí, vienen a los centros de acopio, toda la familia, en carros, camionetas, taxis, y ellos son los que le van y le ofrecen a 8 o 9 dólares. En este momento a los señores les hemos bajado casi un promedio de un 50% de lo que ellos llevan normalmente para poder ayudar en la venta al público. En el centro de distribución de Calderón se observó menor cantidad de personas, pues en la mañana se vendieron 2.000 bombones a camiones y clientes directos, pero no todos alcanzaron, así que esperaban un nuevo cargamento. Y nos ofrecieron que iba a llegar en 2 horas del gas, así que estamos esperando, ojalá sea cierto, porque ayer dijeron lo mismo y no llegó. La situación podría normalizarse en los próximos días con el abastecimiento de las plantas envasadoras en Pifo, dijo la comisaria de Calderón. La planta de Pifo está productiva al 80%. Hasta tanto piden que denuncien en las comisarías a quienes venden el gas a precios elevados. En el cantón Mera, en la provincia de Pastaza, también hubo afectaciones producto de las fuertes lluvias. Varias familias tuvieron que ser evacuadas tras el desbordamiento del río Pastaza, que terminó arrasando con los cultivos de una comunidad entera. Nos cuenta María Gabriela Carpio. Las lluvias causan estragos para las poblaciones de la Amazonia. Este fin de semana, más de 30 familias que viven en la parroquia Madre Tierra del cantón Mera quedaron afectadas tras el desbordamiento del río Pastaza. 2 viviendas de la comunidad Yanamarun están inundadas, mientras que cientos de cultivos fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. Todo plátano está destruido adentro. Todo, ya no hay de dónde vamos a comer. Hay un señor que estaba previsto esta semana cosechar naranjilla, prácticamente se le ha ido todo. Un grupo de pobladores y bomberos del cantón Mera ayudaron a sacar los enseres de las casas para evitar que el agua se los lleve. Ya ustedes pueden observar que el río prácticamente está llegando a la carretera y ya tenemos alerta de otras viviendas que vamos a buscar dónde acogerles, dónde albergarles, porque esto ya se puso bastante difícil. Las autoridades locales realizan una evaluación de las afectaciones, mientras que habilitaron un albergue temporal para los damnificados. Continuamos en Televistazo para contarles que a escala nacional la Agencia de Tránsito abrió 56 procesos administrativos en contra de operadoras cuyas unidades obstaculizaron las vías durante el paro. Merlin Ochoa nos informa que la sanción podría llegar al área penal con una condena de hasta 3 años. Durante los 18 días de paro, decenas de vías fueron bloqueadas por unidades de transportes. Por ello, la Agencia Nacional de Tránsito inició procesos administrativos, no solo para quienes usaron los carros para obstruir carreteras, también para los que suspendieron el servicio en Carchi, Pichincha, Pastaza, Chimborazo, Azuay, Morona, Santiago y Loja. En total, la institución abrió 56 expedientes en contra de las operadoras. A unidades de tipo carga pesada, interprovincial, cantonal, existieron muchas unidades de transporte inter e
que se encontraban en otras provincias, es decir, no estaban cumpliendo con su ruta y frecuencia establecida. En caso de que se confirme la irregularidad, la sanción puede ser una multa de $3.400 y podría llegar al área penal con una condena de hasta 3 años de prisión por paralizar el servicio público. En Azuay, Cuenca, fue una de las ciudades con más calles y avenidas bloqueadas por taxis y buses. El municipio también inició sanciones. Se identificó más de 500 unidades de transporte de las diferentes modalidades agrupadas en 5 compañías o cooperativas. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador aclara que hubo excepciones, pero que más del 95% de la transportación del país no se sumó al paro e incluso fueron atacados. Varios camiones sufrieron roturas de vidrios, daños en llantas, daños en algunos vehículos, inclusive en la mitad del mundo un vehículo fue incendiado. Los transportistas investigados tienen 15 días para presentar las pruebas de descargo en la Agencia Nacional de Tránsito. De lo contrario, el proceso continúa. Y la noche de ayer, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas conmemoró sus 77 años de existencia. En una sesión solemne se condecoró por sus servicios al desarrollo y promoción de la cultura a artistas, hombres, mujeres relacionadas con distintas ramas del arte, entre los que destacaron Héctor Jaramillo, Sonia Manzano, Azucena Mora, Hernán Zúñiga. Hubo también homenajes póstumos a personalidades de la literatura guayaquileña como Jorge Velasco Mackenzie y Fernando Artieda. Con esas imágenes estamos despidiendo ya esta emisión de Televistazo, con la invitación siempre a que las noticias regresen a las 19 horas en sus casas, nuestra emisión estelar, Gaby. Así es, Steffi, pero siga atento a las noticias en ecuavisa.com. Recuerde, somos periodismo en todas las pantallas.